Un sistema que consiste en una mezcla estequiométrica de 1 mol de metano y 2 moles de oxígeno a una atmósfera de presión y 77 grados Fahrenheit reacciona produciendo una mezcla de productos de 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua en forma de vapor, también a una atmósfera y 77 grados Fahrenheit. Determine el cambio en la entropía y la cantidad máxima de trabajo por mol de metano que puede desarrollar esta reacción. Teniendo en cuenta la reacción química, pues sabemos que 1 mol de metano con 2 moles de oxígeno producen 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de vapor de agua. No obstante, para determinar el cambio en la entropía del sistema, debemos relacionar entonces el cálculo de cada entropía total del componente. Es decir, en los reactivos tendrá que determinarse la entropía tanto para el metano como para el oxígeno. De la misma forma, para los productos tendrá que determinarse la entropía para el dióxido de carbono y para el vapor de agua, las cuales están en función de la entropía absoluta molar, en este caso esta entropía que se determina para cada componente, que está en función de la temperatura y de la presión, ¿sí? Y del producto entre el R universal por el logaritmo natural del producto entre la fracción molar en fase gaseosa por el cociente entre la presión de la mezcla por la presión de los alrededores. En este caso, entonces, una forma de resumir esos datos que utilizaremos para el cálculo de la entropía de cada compuesto, tanto en los reactivos como en los productos, es organizar estos datos en una tabla. De esta manera podemos organizarlos en una tabla que contenga 5 descriptores. En este caso, la primera columna es el número de moles. Simplemente resumimos en esta columna cuántos moles de cada componente están involucrados en la reacción. Determinamos la fracción molar en fase gaseosa, que en el caso de los reactivos, pues la fracción molar en fase gaseosa del metano será 1 sobre los moles totales, que vendría siendo 2 más 1, que sería 3. Es decir, 1 sobre 3 es el valor de la fracción molar en fase gaseosa para el metano y 2 sobre 3 es la fracción molar en fase gaseosa para el oxígeno. Como conservan el mismo número de moles tanto el dióxido de carbono como el vapor de agua en los productos, entonces los valores de fracción molar en fase gaseosa serán equivalentes a los de los reactivos. No obstante, el valor de la entropía absoluta molar pues lo obtenemos de la tabla A26E, ¿sí? Que estos valores están en unidades de BTU por libramol por Rankine. Los determinamos para cada uno de los compuestos, reactivos y productos, teniendo en cuenta que esta entropía absoluta molar está determinada a una atmósfera de presión y 77 grados Fahrenheit, que para el caso es la temperatura tanto para los reactivos como para los productos. En el caso de la siguiente columna, el producto entre el R universal por el logaritmo natural del cociente entre la presión de la mezcla sobre la presión de los alrededores por la fracción molar en fase gaseosa. En este caso, como la presión de los alrededores y la presión del sistema es la misma, es una atmósfera, entonces este producto queda en función estrictamente del R universal y del logaritmo de la fracción molar en fase gaseosa. Lo calculamos para cada uno de los compuestos y nos da valores negativos, por lo que en la determinación del producto entre el número de moles de cada componente por la entropía de cada componente, entropía específica, entonces aplicamos esta ecuación que vemos aquí arriba, donde para la estimación de la entropía total de cada componente se hace por medio del producto entre el número de moles y
la entropía específica molar del componente, entonces podemos desagregarlo en el entendido de una diferencia entre la entropía absoluta molar, que es la que tenemos en esta columna, menos el valor que tenemos en la siguiente columna. Esa diferencia la multiplicaremos entonces por el valor de cada uno de los moles de cada compuesto y el resultado lo condensaremos en la última columna para cada uno de los compuestos. Si tomamos el ejemplo del CH4, que es el metano, podemos ver que la diferencia, el producto, perdón, aquí tenemos un mol de metano, lo vamos a multiplicar por la diferencia entre 44.48, este valor está en BTU por libra-mol ranking, menos el valor negativo de 2.18, es decir, queda menos con menos, queda positivo, y este resultado nos da 46.66, en tanto que al multiplicarlo por 1 da el mismo valor. Con la misma lógica se aplica para todo el resto de compuestos, y si sumamos los resultados que nos dan tanto para los reactivos como los productos de manera individual, entonces tenemos que la entropía de los reactivos nos da un valor de 146.28 BTU por ranking y la entropía total de los productos nos da un valor de 145.06 BTU por ranking. De manera que si aplicamos entonces la ecuación para determinar el cambio en la entropía, con un balance de entropía podemos decir que la diferencia entre la entropía total de los productos menos la entropía total de los reactivos nos dará el valor del cambio en la entropía del proceso, y en este caso nos da un valor de negativo de 1.22 BTU por ranking por mol de metano. Teniendo en cuenta que la temperatura de los productos es igual a la temperatura de los reactivos y si asumimos que la temperatura de los alrededores también es 77 grados Fahrenheit, entonces el trabajo máximo lo podemos determinar como una función del número de moles tanto de reactivos como productos, así como la función de Gibbs de formación. Entonces simplemente reemplazamos los datos según esta ecuación, encontramos los valores de la función de Gibbs de formación de cada compuesto en la tabla A26E y reemplazamos estrictamente en la ecuación. Para el caso de el valor de la función de Gibbs de formación del oxígeno, recordemos que en este caso es 0. Entonces el trabajo máximo nos daría un valor de 344.520 BTU por libra-mol de metano.